Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida licenciada. Yo soy Daniela Ángeles y voy a dar una introducción al capítulo 4 que se refiere a lo que son los primeros cuidados de frente al síndrome de lesión medular agudo. Principalmente los síndromes medulares traumáticos suelen suceder principalmente en gente joven y en varones. Este suele ser en consecuencia por un politraumatismo y la mayoría suelen ser incompletas cervicales. Las regiones medias y bajas cervicales corresponden a los que son los niveles más móviles y por lo tanto los más frecuentemente lesionados en esta lesión que es la lesión medular aguda. La mortalidad suele suceder durante el primer año sucedida la lesión. Posteriormente a ello va a suceder aproximadamente en un 10% de los pacientes y también encontramos centros especializados donde vamos a ver un descenso de hasta el 5% de mortalidad. Vamos a verificar que en la primera y segunda semana va a haber inclusive lo que son las complicaciones cardiopulmonares. El tratamiento debe ser netamente multidisciplinar con profesionales netamente capacitados y especializados para lo que es este paciente con lesión y tener un seguimiento médico de por vida. Los cuidados prehospitalarios vamos a verificar que la manipulación del paciente, ya sea con una lesión vertebral o medular, debe ser con mucho cuidado para evitar agravar la lesión medular. Y este debe ser con un transporte al centro especializado lo más pronto posible, siempre y cuando no haya una lesión o algún inconveniente que impida que el paciente pueda movilizarse y esta distancia entre un hospital y el centro especializado no debe ser mayor a los 80 kilómetros de distancia. Posteriormente a ello, vamos a verificar que en las precauciones que no podemos mover al paciente antes de llegar el equipo de salvamiento. En los pacientes tetraplégicos, a menudo el herido está consciente y señala que no puede mover las manos o los pies o habla en voz baja. En la palpación, vamos a hacer una palpación principalmente en las apófisis espinosas para verificar si no vemos ningún tipo de desplazamiento. Luego lo vamos a constatar con lo que es la debilidad muscular y la parálisis en las extremidades y en tronco. Generalmente las lesiones por encima de las C7 tienen signos respiratorios que llaman la atención, ya que el paciente no puede toser o respira de forma típica o paroxística. Y encima de la C5 se usan máximo los músculos respiratorios accesorios e incluso puede asociarse a una insuficiencia respiratoria. Para esto nosotros tenemos que evitar que el paciente tenga alguna dificultad respiratoria para inclusive evitar que llegue al shock hipovolémico. Vamos a hacer para el traslado lo que es la cabeza y la columna, debemos inmovilizarlas en una posición neutra y llevarlo lo más rápido posible. La transferencia al centro especializado debe realizarse minuciosamente con el paciente y esta se debe realizar posteriormente llegando a urgencias, la historia detallada pero rápida, un examen físico, la valoración neurológica y el análisis de sangre y orina, gasometría, entre otros estudios. Posteriormente, a todo paciente se le va a colocar una vía intravenosa con una sonda vesical y una sonda nasogástrica para un vaciado en el estómago. Y también vamos a realizar lo que es un monitoreo cardiovascular. En la estabilización sistémica vamos a intentar prevenir lo que es la hipoxia y la hipotensión. Soy la estudiante Sandy Salazar Córdoba y les daré una breve conclusión del capítulo 4, parte 2. El programa de tratamiento en lesiones medulares comienza con una evaluación de urgencia para determinar si se necesita de cirugía y posteriormente de una estabilización sistemática, monitoreo y la inmovilización de la columna vertebral. Durante la fase aguda de la lesión se presentan complicaciones neurodegenerativas y respiratorias que pueden poner en peligro la vida del paciente. Es importante minimizar los efectos devastadores de la parálisis y la inmovilidad utilizando los cambios posturales y las inmovilizaciones articulares suaves. El tratamiento puede incluir la fisioterapia respiratoria, medicación, humidificación, oxigenoterapia, ventilación mecánica y medidas para corregir la bradicardia y la hipotermia. Muchas gracias. Soy Karina Núñez. Continuando con los problemas de la regulación térmica, mencionaré sobre la hipertermia. Esto se origina presentando abolición de la percepción y la sudoración, con lo que aumenta la temperatura. Se produce en pacientes con paraplegia alta y la tetraplegia.
Estas irregularidades pueden ser agudas o duraderas. Problemas del metabolismo del agua y electrolitos. Tenemos la retención hídrica. Se produce en los primeros días. Hay retención de agua por una insuficiencia renal funcional con aclaramiento de creatinina normal, ¿no? En la poliuria hay aumento de la diuresis de hasta 4 a 5 litros por día. Hay peligro de distensión vesical por falta de vaciamiento adecuado. Es importante un balance hidroelectrolítico riguroso. En la hiponatremia, como hay más retención de agua que de sodio, se produce la hiponatremia, por lo que se debe restringir la ingesta de líquidos. En otros problemas metabólicos tenemos lo que es la hipocolesterolemia. Se da por insuficiencia hepática, por denervación simpática. En la disminución de la hemoglobina tiende a la anemia desde los primeros días. En los problemas endocrinológicos hay una disminución del cortisol y la testosterona en los primeros días. En lo que es la perfusión, en los primeros días se debe evitar la sobrecarga y limitar la perfusión. Para ello, solo debería administrarse a lo sumo entre 1000 a 1500 de líquido con 60 miliequivalentes de sodio y 20 a 25 miliequivalentes de potasio. Se debe administrar precozmente una sonda nasogástrica. En búsqueda de shock hipovolémico, el tetrapléjico no puede compensar lo que es la hipovalemia, ¿no? Por vasoconstricción. El examen clínico es fundamental. Se debe buscar cianosis periférica, enfriamiento y sudor de la piel supralesional. Es importante mantener una presión arterial por encima de 60 milímetros de mercurio para asegurar la perfusión de órganos vitales. Gracias, Miss. Buen día, profesora. Soy la estudiante María Fernanda Bayón y en esta oportunidad le daré mi conclusión sobre el capítulo lesión medular. La rehabilitación de los pacientes con lesión medular depende de varios factores. Para empezar, tenemos que aplicar la escala de Asia para poder saber si es una lesión completa o incompleta, la gravedad de la lesión, espasticidad, cómo se encuentran las articulaciones y la musculatura afectada. Obviamente también tenemos otros factores, como por ejemplo el aspecto neurológico, los aspectos generales como la edad, obesidad, estado cardiorrespiratorio y otras complicaciones que pueden haber. También fracturas, traumatismos, lesiones en el plexo braquial, también patologías crónicas preexistentes. Para empezar con el tratamiento podemos establecer objetivos que se tienen que cumplir progresivamente. Este libro nos presenta dos cuadros en los cuales se pueden observar que la lesión medular afecta a los dermatomas desde la C1 hasta la T1. Teniendo esto en cuenta, los objetivos funcionales que el terapeuta deberá trazarse según los niveles de una tetraplegia tendrían que estar enfocados en lograr la mayor dependencia posible del paciente para realizar sus actividades de la vida diaria, como comer, asearse, vestirse, moverse en su silla de ruedas sin apoyo, ¿no? Y también practicar bipedestación como ejercicio. Por otro lado, en el pronóstico funcional según los niveles de una paraplegia completa, básicamente también busca la mayor independencia posible del paciente, pero enfocándonos más en la marcha como una ayuda para lograr un mayor apoyo, también lograr el control de tronco y fortalecimiento de los músculos y así lograr los objetivos gradualmente, ¿no? También aumentar el tiempo de la terapia, que el paciente llegue a desplazarse en la silla de ruedas, que se muestre más participativo en las terapias, ¿no? Esto con el fin de regresar al paciente a la mayor independencia funcional posible. Gracias. Es Michelle Maite Bartolo y yo les voy a hablar acerca de la rehabilitación en la fase aguda. La rehabilitación de la lesión medular debe de comenzar lo más antes posible debido a que debemos de prevenir complicaciones como los tromboembolismos, atelectasias, úlceras por presión y contracturas. El tratamiento durante el periodo en cama del paciente va a ser el tratamiento postural, movilización activa y pasiva de las articulaciones, evaluar las complicaciones musculoesqueléticas, el tratamiento físico de la espasticidad, la rehabilitación respiratoria, evaluar también su lenguaje y su deglución. En un tratamiento durante el periodo excedente del paciente se va a trabajar en una fase de plano inclinado, ¿no? Aquí para poder comenzar a levantarse va a depender mucho del tratamiento de la fractura vertebral, el cómo se encuentra. Ahora en una fase de sedestación vamos a trabajar el equilibrio. Otras terapias adicionales vamos a encontrar hidroterapia, reducción del dolor, control de entorno y también una buena elección de silla de ruedas y una buena colocación para poder evitar lo que son las lesiones cutáneas. Gracias.
Buen día, a mí soy el alumno Ronald Pañura y seguiré con la exposición de las últimas 5 hojas del capítulo de lesiones medulares. Las personas con lesión medular utilizan las sillas de ruedas especiales y cojines antiescaras para prevenir úlceras por presión. Aprenden a manejar la silla de ruedas y algunos pueden lograr la deambulación con la ayuda de la ortesis. La bipedestación contribuye a mejorar la salud ósea y la autoestima. Además, se exploran nuevas tecnologías como la neuroprótesis para mejorar la movilidad y la calidad de vida. Muchas gracias. Buen día, licenciada. Soy Gabriel Alcarraz y en conclusión, en este capítulo 6 vimos las fases más importantes dentro de la independencia del lesionado medular en el manejo de la silla de ruedas. En esta lectura pudimos ver que es más complejo de lo que parece, porque la mayoría jamás ha utilizado una silla de este tipo, y más aún que son lesionados medulares. Les resulta un gran reto a ellos. Y también agregando dificultades a las pistas para que se acostumbren y tengan una vida cotidiana con su nueva forma de andar. Gracias.